Because it does not behave as it should. What do you want me to say? That I knew we were poisoning people, but we didn't want to stop because we were making too much money? Your science is brilliant. There is another element that's Radium is a cure for all cancer. Hola toxiñoños, en esta ocasión nos acercamos a ustedes para contarles un poco acerca del accidente radioactivo de Goiânia, una ciudad ubicada a 214 kilómetros al suroeste de Brasilia, la capital de Brasil. Este septiembre se ha cumplido un nuevo aniversario de la tragedia de Goiânia, el número 33, lo que nos lleva al 13 de septiembre de 1987, cuando dos chatarreros, Roberto dos Santos Alves y Wagner Motta Pereira, entraron en un hospital abandonado que hacía radioterapia y se llevaron parte de un aparato que allí estaba al hogar de dos Santos Alves. Como parte de su trabajo, comenzaron a desarmarlo y dentro hallaron un cilindro que contenía 19 gramos de cesio-137, una sustancia altamente radioactiva, aunque ellos no lo sabían.
Al día siguiente, ambos comenzaron con síntomas digestivos, tales como náuseas y vómitos, que atribuyeron a una intoxicación alimentaria. 2 días después, Pereira, quien además tenía diarrea y una mano hinchada, buscó asistencia al respecto y le diagnosticaron una alergia ante la ingesta de algún alimento en mal estado. Pasaron los días y los chatarreros no pudieron desmontar el aparato, entonces se lo vendieron a otra persona, Debair Albert Ferreira, quien a los pocos días comenzó a notar que la cápsula que estaba en su taller emitía un brillo azul. Le resultó muy agradable de ver, entonces la llevó a su hogar e invitó a vecinos, familia y conocidos para que la contemplen. Con la ayuda de un amigo, lograron desmontar la pieza y fragmentar el material que emitía el brillo azul en pequeños trozos del tamaño de un grano de arroz que fácilmente se desmenuzaban en polvo. Como le gustaba tanto, la repartió entre su familia y varias personas frotaron ese polvo sobre su piel como si fuera el brillo que se usaba en los carnavales. Algunos días después, el hermano de Debair llevó algunos fragmentos de este polvo a su casa y su hija de 6 años los tocó mientras comía. Pronto, muchos individuos del entorno familiar enfermaron y requirieron atención médica. Presentaban diarreas, vómitos, fiebre alta y pérdida de cabello. La primera persona que notó una relación entre el objeto y la cantidad de casos que había a su alrededor fue María Gabriela Ferreira, la esposa de Debair. Un día, finalmente, ella puso el cilindro en una bolsa y lo llevó en un autobús a una oficina del gobierno local, aunque allí nadie sabía qué era, pero lo guardaron. Habiendo pasado unos 15 días desde el contacto inicial, los médicos comenzaron a sospechar de una contaminación por radioactividad, que se confirmó cuando un físico, Walter Méndez Ferreira, llegó a la ciudad con un contador y registró los altos valores. También comenzaron a llegar muchos técnicos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, pero al principio algunos de los mismos trabajaron sin guantes o calzado apropiado, generando aún más casos de contaminación. Luego se trasladó a miles de personas en autobuses hacia un estadio vacío donde se examinaron a más de 110.000 individuos en busca de posible contaminación por radiación. Muchos fueron dados de alta tras un baño de agua y vinagre, pero otros fueron aislados en hospitales cercanos. Los más graves, unos 249 casos, fueron internados en un hospital de Río de Janeiro. Un mes después aproximadamente del contacto con el cesio, tanto María Gabriela Ferreira como su sobrina, la pequeña de 6 años, fallecieron. Sus cuerpos fueron descontaminados y llevados al cementerio en ataúdes de plomo. Sin embargo, la gente, presa del pánico y creyendo que los cuerpos contaminarían el cementerio, comenzó a arrojar piedras y ladrillos para detener el entierro. Posteriormente, se tomaron medidas extraordinarias para detener la contaminación que abarcaba a la ciudad. Decenas de casas, así como la zona cero, fueron demolidas y se destruyeron cientos de muebles, otros elementos, se tiraron abajo árboles y se destruyeron vehículos. Incluso desaparecieron calles enteras de la ciudad. Las tareas de decontaminación fueron difíciles, especialmente por las altas temperaturas de la zona y por el hecho de que el material era soluble en agua. También se incluyó la remoción de la capa superior del suelo en algunos sitios. En el interior de las edificaciones, previo a su demolición, los expertos recogieron polvo radioactivo con el uso de aspiradoras especiales. La limpieza produjo varias toneladas de residuos radioactivos que seguirán representando una amenaza para el medio ambiente durante muchas décadas. Los mismos están enterrados en el Parque Estatal Telma Ortegal. El accidente de Goiânia atrajo atención internacional.
Antes del accidente en 1987, las normas que regulan el control de la propagación y el movimiento de sustancias radioactivas utilizadas en medicina e industria en todo el mundo eran relativamente débiles. Pero después, la actitud ante estos problemas fue revisada a fondo. Posteriormente, los estándares y conceptos revisados y enmendados comenzaron a implementarse realmente a nivel del hogar y se estableció un control más estricto para su observancia. El Organismo Internacional de Energía Nuclear ha introducido normas de seguridad estricta para fuentes radioactivas, cuyo desarrollo fue patrocinado por varias organizaciones internacionales. Brasil tiene requisitos de licencia hoy en cada fuente, que le permite realizar un seguimiento de su ciclo de vida hasta el entierro final. I am sorry, my master. I have disobeyed you. Yes, you did. Radiaciones ionizantes. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúcleos. La radiación ionizante es más dañina que la radiación no ionizante porque tiene suficiente energía para remover electrones de un átomo y dañar así el material biológico. La energía es suficiente para dañar el ADN, lo que puede provocar muerte celular o cáncer. Estamos expuestos a diario tanto a la radiación de origen natural o humano. La radiación natural proviene de muchas fuentes, como los presentes en el suelo, el agua y el aire. El radón es un gas natural que emana de las rocas y la tierra y es la principal fuente de radiación natural. Diariamente inhalamos e ingerimos radionúclidos presentes en el aire, los alimentos y el agua. El 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación naturales, terrestres y cósmicas. La exposición humana a la radiación proviene también de fuentes artificiales que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los dispositivos médicos como los aparatos de rayos X. Entonces, como fuente natural tenemos el aire, el suelo y las cósmicas, y como fuente humana la energía nuclear y la medicina. Acá tenemos una pequeña imagen de nuestro amigo el hombre radioactivo para recordar el uso de las radiaciones en la medicina. Entonces, usos en medicina: radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear; industrial, esterilización de materiales, producción de vidrio y hormigón, detectores de seguridad y vigilancia, y verificación de uniones de soldadura en tuberías. Otros usos que se dan es en la agricultura y en la alimentación, para evaluar la eficacia de la absorción de abono en plantas, evaluar la humedad del terreno, el control de plagas y para prolongar el periodo de conservación de los alimentos. Hay elementos radiactivos también en nuestra tabla periódica, entre ellos a destacar el carbono, el cesio, el cobalto, el yodo, el polonio, radio, radón, torio y uranio. Dentro de ellos vamos a destacar y a recordar a dos, que son el cesio y el radio, que en los cuales vamos a hablar en un rato en nuestros casos. Con respecto a la exposición a la radiación puede ser interna o externa y puede tener lugar por diferentes vías. La exposición interna a la radiación ionizante se produce cuando un radionúcleo es inhalado, ingerido o entra en el torrente sanguíneo, por ejemplo, a través de inyecciones o heridas. Mediante la exposición externa se puede producir cuando el material radioactivo presente en el aire, ya sea polvo, líquidos o aerosoles, se deposita sobre la piel o la ropa. La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de la irradiación de origen externo, por ejemplo, la exposición médica a los rayos X. La irradiación externa se detiene cuando la fuente de radiación está blindada o la persona sale del campo de irradiación. Las personas pueden estar expuestas
a la radiación ionizante en circunstancias diferentes, en casa o en lugares públicos, exposiciones públicas, en el trabajo, exposiciones profesionales o en un entorno médico, como los pacientes, los cuidadores y voluntarios. Efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud. Bueno, el daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida y dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el sievert, que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. El sievert tiene en cuenta el tipo de radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. La radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos, entre ellos el enrojecimiento de la piel, la caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. El efecto primario de la radiación ionizante es el cáncer. Afecta también el desarrollo del feto en madres expuestas durante el embarazo y la exposición a la radiación tiene una relación dosis-respuesta directa. Mientras más radiación reciba, mayor será su probabilidad de desarrollar cáncer. Nuestro conocimiento de los efectos de la radiación se desarrolló gradualmente a partir de experiencias trágicas del siglo pasado, como estudios epidemiológicos recientes que van ajustando e indicando que el riesgo de cáncer puede aumentar incluso con dosis más bajas, entre 50 y 100. La OMS ha establecido un programa sobre las radiaciones para proteger a los pacientes, los trabajadores y la población contra los riesgos para la salud de la exposición planificada, existente o de emergencia a la radiación. Y estas son las fuentes de bibliografía que utilizamos para esta diapositiva. Bueno, para ejemplificar lo que sucede frente a la exposición a las radiaciones, vamos a hablar de un caso clínico muy conocido, que es el caso de las chicas del radio, que como vemos en la imagen se trataba de mujeres que pintaban relojes. Esto sucedió en el año 1917 en Estados Unidos, donde había una fábrica que contrata a muchas empleadas para que pinten con pinceles los números y las manecillas de los relojes. Estos pinceles tenían una propiedad muy especial, podían brillar en la oscuridad, y eso ofrecía una ventaja para los soldados de la Primera Guerra Mundial, que así podían ver la hora durante la noche y a oscuras. El producto entonces se volvió muy exitoso y hasta se comercializó en la población civil, lo que hizo que estas mujeres cada vez pintaran más relojes. Ahora bien, ¿por qué brillaban en la oscuridad? Bueno, en el año 1902, Pierre y Marie Curie le regalan a un inventor, William Hammer, muestras de sus cristales de sal de radio, que ellos habían descubierto en el año 1898. Hammer combinó esta sal con pegamento y con sulfuro de zinc. Así generó la pintura que brillaba en la oscuridad, que era conocida como Dark y, como ahí dice la publicidad, brilla en la oscuridad. Era una pintura que se utilizaba con muchos fines, uno de ellos era estos relojes que habían sido muy exitosos y que se creían inocuos. La pintura se creía inocua cuando en realidad tenía sus efectos tóxicos. Las mujeres, a medida que trabajaban, iban cada tanto pasando el pincel por entre sus labios para poder afinar el conjunto de cerdas y obtener más precisión en los trazos. Cuestión que de esta manera se fueron exponiendo a pequeñas cantidades de material radioactivo crecientes que se acumulaban y se absorbían por vía oral, y eso generó intoxicaciones graves a futuro. Además, las mujeres, en forma de broma, utilizaban esta pintura para pintarse los labios, las uñas, ya que en la oscuridad brillaba y con eso sorprendían a la gente. Esto generaba entonces una mayor exposición a la pintura con este producto radioactivo.
Bueno, y estas fueron las consecuencias. Una de las primeras víctimas fue Grace Fryer, que empezó a ver cómo sus piezas dentales se caían. Tenía terribles dolores en su mandíbula porque se le estaba formando un osteosarcoma maxilar que finalmente la llevó a la muerte. Antes de morir, ella quiso alertar a sus compañeras sobre lo que le estaba pasando, pero no pudo localizar a todas porque muchas habían fallecido, otras estaban gravemente enfermas, y ahí se empieza a ver la gravedad de esta exposición laboral. Esta es otra de las trabajadoras, Molly Magia, que tenía dolores en las extremidades que le imposibilitaban caminar. Cuando fue al médico, la trató como si fuese un reumatismo y le recetó aspirinas. También comenzó a tener dolor de muelas, que sus piezas se iban cayendo, como le pasó a Grace, y aparecían también úlceras en las encías. Se decía que se le caía la mandíbula a Molly. La empresa ya para este momento empezaba a conocer el peligro del radio que estaban utilizando, pero no quería perder sus contratos por lo exitoso que era el producto. Y también tenía mucho poder. Entonces, en el momento en que Molly fallece, en el año 1922, los partes médicos decían, por la intervención de estos empresarios tan poderosos, que ella había muerto por sífilis e incluso la trataron de promiscua, cuando en realidad ella muere por las complicaciones frente a la exposición al radio. Las sobrevivientes deciden hacer un juicio en el año 1920, pero la empresa tenía, como decía antes, tanto poder que logra coartar al Poder Judicial, hasta que finalmente llegaron a la Corte Suprema y se logró indemnizar a las únicas 5 empleadas que habían quedado vivas para ese momento. Acá vemos a las víctimas que se las llamaba muertas en vida, ¿sí? Porque a pesar de que estaban vivas, tenían tremendos dolores y lesiones generadas por esa exposición que hacía que eran realmente muertas en vida. Finalmente, a partir de este caso, que fue muy grave y que tuvo un impacto mediático muy grande en la sociedad, el Congreso de Estados Unidos votó una resolución a favor de establecer derechos para los empleados que contraen enfermedades por la exposición laboral a distintas sustancias, así como también la creación de bases de seguridad para prevenir estos riesgos.